9 de la mañana, 11 minutos, lo anunciábamos más temprano sobre esta posibilidad que Uruguay pasa a tener en mayo cuando el Mercosur, en definitiva, esté tratando el tema que a Uruguay tanto le importa de la flexibilización del bloque, que en este caso, y lo supimos a partir de la reunión virtual de la jornada de ayer entre los cancilleres, que en este caso tiene además el apoyo de Brasil. Para entender un poco la importancia del pedido de Uruguay, si esto es un paso adelante después de lo que pareció en el entredicho que tuvieron el presidente Lacalle con el presidente Fernández, si esto es un paso adelante hacia lo que Uruguay pretende conseguir, es que vamos a dialogar con el doctor en Relaciones Internacionales Ignacio Bartesagui. Primero, con los muy buenos días y el agradecimiento por este contacto, Ignacio. ¿Qué tal? Buen día, Humberto. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucha avidez por tratar de entender algunas situaciones. Siempre se dice a nivel diplomático que la diplomacia presidencial no es del todo buena muchas veces para los resultados positivos de determinado tipo de gestiones, y que para eso justamente existen las cancillerías, los cancilleres y los diplomáticos. Y aquí parecería ser, luego del resultado de ayer, que las cosas para Uruguay se encaminaron un poco mejor que lo que dio a entender el cruce que tuvieron en su momento el presidente Fernández con el presidente Lacalle Pou. ¿Puede ser una interpretación esta válida? Puede ser. Yo diría que de todas formas la diplomacia presidencial fue el antecedente directo a lo que ocurrió ayer, porque recordá que el presidente Lacalle Pou viajó a ver a Bolsonaro, en su momento a Brasilia, donde le planteó esto y consiguió allí el apoyo de Brasil. Entonces ayer lo que terminamos de confirmar es que el apoyo de Brasil sigue estando y que Uruguay va a plantear en conjunto con Brasil la flexibilización y la baja de la necesidad externa común. Lo que no se soluciona respecto a lo que mencionabas del incidente del 26 de marzo es una Argentina que sigue muy distante en la posición de Uruguay y de Brasil respecto a este asunto, y un Paraguay que tampoco está dispuesto a aceptar esta propuesta. Entonces, en términos futbolísticos, te diría, Humberto, que esto fue un empate 2-2 muy claro, donde lo más relevante que ocurrió ayer es que Uruguay formalizó lo que entiende por flexibilización, pero además volvió a confirmar que mantiene el apoyo de Brasil. Y eso sí es algo muy relevante hacia el futuro para poder conseguir el objetivo. Bien, pero haciendo una lectura también de la diplomacia presidencial, a mí me cuesta creer, y obviamente imagino que más de uno debe saber, debe tener la información, pero no fue dada a conocer, que también en el encuentro que tuvieron, en ese asado tan cordial que hubo entre el presidente Fernández y el presidente Lacalle Pou, en esa ronda que nuestro presidente realizó, tratando de comunicarse como lo hizo directamente con los presidentes del Mercosur, me cuesta creer que esta opción no hubiera sido manejada por Lacalle Pou. Y entonces la pregunta que me hago es, ¿ya no sabía nuestro presidente de la posición inflexible de Argentina, o de repente Fernández allí no fue tan explícito en decirle que iba a mantener esta posición? No, este tema por supuesto que sí estuvo en esa conversación de Anchorena. Lo que ocurre es que Argentina, en ese tipo de conversaciones, bueno, sí, claro, Argentina le habrá dicho que en la situación actual de su industria y de la crisis económica que atraviesa el país vecino, que además no es económica como toda la región, sino que además es social, es política, no puede moverse en alguna de las propuestas de Uruguay. Uruguay le habrá dicho, pero yo necesito entonces algún tipo de flexibilidad, y ahí quedó. Pero es histórica la posición de Argentina. Todos sabíamos que Argentina no iba a acompañar la propuesta presentada ayer por Uruguay, pero no va a cambiar de posición. Lo que ocurre es, y Paraguay puede verse un poco más presionada porque Brasil está muy firme en apoyar a Uruguay, pero hasta ahora las declaraciones que se hicieron después de la cumbre de ayer son muy claras en que Paraguay tampoco va a acompañar la flexibilización. Toda la discusión la quieren focalizar en la rebaja de la necesidad externa común, que es uno de los temas que se está negociando, que es el que apoya a Brasil. Pero Paraguay y Argentina no quieren la flexibilización porque entienden que eso es de cierta forma desestructurar o atacar demasiado los cimientos del Mercosur. Uruguay lo que tiene que tener ahora es mucha habilidad
en cuanto a cómo plantea a los socios que no están de acuerdo qué es lo que quiere conseguir, que de repente no tiene que ser algo tan ambicioso como lo planteado ayer, que puede ser un permiso puntual para que avance solo Uruguay y para que no avance todos juntos en todo lo que se plantea, porque al final, Humberto, hay que dejar algo bien claro. La preocupación de Argentina no es que Uruguay cierre un acuerdo comercial solo. La preocupación de Argentina es que lo haga Brasil. Entonces, por eso el asunto de la flexibilización le trae tantos reparos a Argentina, porque Argentina no quiere que el que se vaya solo es Brasil. Si logramos que nos permitan que sea Uruguay, de repente es algo más alcanzable. Buen día, Ignacio. Justamente, ¿cuál es el alcance de lo que planteó Uruguay ayer? ¿Una flexibilización de qué? ¿Hasta dónde? ¿Con quiénes? Buen día. Bueno, en realidad Uruguay plantea muchas opciones en la norma de decisión que estuvo circulando, que ya está pública, pero es bien compleja y es algo que se sabe que Argentina no va a aprobar. Eso hay que analizarlo como un plan de trabajo en el cual se separan en diferentes áreas, que son las negociaciones que están en curso, las posibles negociaciones que podemos iniciar en conjunto, pero con una opción, que es el artículo 8 de esa decisión, que plantea algo que es clave para Uruguay. Si no nos ponemos de acuerdo entre los 4 miembros de con quién queremos cerrar un acuerdo comercial, un miembro o dos, pero dice claramente un miembro, pueden iniciar negociaciones bilaterales, individuales, quiere decir por fuera del Mercosur. Eso es lo que quiere terminar de alcanzar Uruguay y no tiene una cola de países esperando. Hoy hablar de flexibilización en el Mercosur es hablar de China, esa es la realidad. Por lo menos el país que te está golpeando la puerta muy fuerte hoy es China. La norma menciona una gran cantidad de países con los cuales el Mercosur puede entablar negociaciones comerciales, pero bueno, eso es algo demasiado ambicioso y mucho más en los plazos que se plantea la norma. Lo claro es que nos queda muy poco tiempo, porque los contextos políticos pueden volver a cambiar, entonces rápidamente Uruguay tiene que hacer posible conseguir algo, y algo es quizás una autorización puntual y no algo tan complejo ni tan profundo como se está planteando ahora, ¿no? ¿Esto podría habilitarse entonces en la reunión que se ha citado de forma presencial para la segunda quincena de mayo en Buenos Aires? No creo. Allí se van a plantear diferentes acciones. Argentina va a ganar tiempo. En el marco de la presidencia, por ejemplo, de Argentina, pensar que se va a avanzar sustancialmente en algo que Argentina no acompaña, bueno, no es muy creíble. Entonces, desde Argentina, a mí diferentes colegas me están diciendo que la estrategia de Argentina va a ser pasar esto para la presidencia, por ejemplo, de Brasil en el segundo semestre. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho con Brasil y intentar explicarle a Paraguay y a Argentina que no queremos romper con el Mercosur, que queremos conseguir algún tipo de flexibilización, o sea, darle la oportunidad a Argentina de que también gane. Entonces Argentina puede ganar en lo que quiere, que es no bajar tanto la necesidad de externo común, pero nosotros podemos ganar en una autorización puntual, por ejemplo, para negociar un acuerdo comercial con X país. Y eso sería lo alcanzable. Si pensamos en que en los tiempos que se plantean en la norma y que en la próxima reunión de mayo cerrar esto, bueno, me parece que es bastante ambicioso, ¿no? Claro, por eso el presidente ayer decía que era solo el principio, ¿no? Esto es exacto. Es el principio, pero tiene que ser el principio de algo que no va a ser lo que plantea esa norma. Tiene que ser el principio que termine lo que Uruguay quiere, que quiere algo distinto. Uruguay no va a poder, en el contexto actual, reformular o pensar en un Mercosur demasiado distinto. Lo que Uruguay puede conseguir, y especialmente porque lo ha planteado bien la Calle Pou desde tiempo, y porque hoy el contexto en Brasil nos permite el apoyo de Brasil, que eso es lo nuevo y eso es lo relevante de ayer, bueno, en ese contexto Uruguay sí puede conseguir una autorización, una excepción, algo que le habilite poder, de cierta forma, reaccionarle a China, que eso sería, bueno, por supuesto que sería para Uruguay lo más importante que le puede pasar en los próximos años en política internacional, ¿no? Ahora, Ignacio, esto deja al desnudo, de alguna manera, este sistema que, como las decisiones del Mercosur son por consenso, termina acorralando, atrapando a los propios integrantes del Mercosur, a que si no hay realmente un acuerdo absoluto, total, unanimidad con respecto a lo que se vaya a decidir, el Mercosur no avanza o no se moviliza, no sé si decir avanzar o retroceder o ir para el costado, pero en definitiva es tan difícil que 4 países tan diferentes, con situaciones tan absolutamente diferentes, vayan a ponerse de acuerdo,
que uno comienza a imaginar que tal vez esto pueda ser el punto de inflexión de revisar algo mucho más profundo, que es hasta dónde todo debe ser consensuado. Totalmente de acuerdo, creo que es una discusión, el consenso en el Mercosur se ha transformado en la aplicación de un veto constante de algunos miembros que no dejan avanzar y además miembros muy diferentes en su visión de cómo insertarse al mundo. Entonces ese es un gran problema que tiene el Mercosur, que es de larga data, porque por supuesto que el consenso se definió en sus tratados originales, es una discusión que va a llevar tiempo, pero que lo llamativo, te diría ahí, que me parece que es importante resaltar, es que el consenso sirve para algunos, pero para otros no, porque cuando Brasil, Argentina quieren de cierta forma violar las normas del Mercosur, no esperan el consenso para avanzar. Cuando Paraguay quiere cerrar un acuerdo comercial con Taiwán sin avisarlo al Mercosur, lo firma y nos enteramos después por la prensa. Entonces, Uruguay también tiene que empezar a entender que no se puede ser tan realista y cumplir tan al detalle todas las normas del Mercosur, porque estás en una zona del mundo donde tus miembros no cumplen con esas normas. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué Argentina ahora, todos los días, nos levantamos con una nueva restricción que impone al comercio exterior argentino, que viola las normas del Mercosur? Y son decisiones que se toman sin consenso. Bueno, quizás Uruguay tiene que empezar a entender que con un consenso mínimo, porque no se trata de romper todo, pero con un consenso mínimo avisar que vas a avanzar. Y bueno, y con esa frase de mejor pedir perdón que permiso, porque si seguimos pidiendo permiso, el mundo nos va a pasar por arriba y no vamos a poder reaccionar a tiempo. El tema es que somos un país pequeño, que dependemos de la región y es un poco, ese es el condicionante que tiene Uruguay, ¿no? Bueno, pero ahí hoy tenés una opción que es que Brasil, que es el 70-80% de cualquier cosa que se te ocurra del Mercosur, hoy te está apoyando. Entonces nosotros tenemos que apoyarnos de Brasil para conseguir algo que no quiere decir atentar mucho la relación con Paraguay y con Argentina. No se trata de eso. Acá no se trata de que pierda Argentina para que gane Uruguay. No, Argentina va a tener que ganar algo, pero Uruguay también. En el Mercosur tenemos que ganar todos, porque si no la cohesión se rompe y no queremos formar parte de ese club. Tenemos que sentirnos todos cómodos y hoy no nos podemos sentir cómodos en un bloque que le impide a Uruguay tener acuerdos comerciales con los principales centros de consumo a nivel mundial, lo que le ha impedido a Uruguay poder beneficiarse de incorporar las nuevas tendencias del comercio internacional y ser un país más competitivo. Es una reforma central la política exterior hoy para Uruguay. O sea, la apertura del mundo para Uruguay es una de las grandes reformas que tiene el país y que tenemos que todos impulsar. Y en ese caso es bien complejo hacerlo en conjunto con el Mercosur. Bueno, y hoy tenemos ese apoyo de Brasil que nos dice, bueno, estoy dispuesto a darte una mano con esto, y eso es lo que puede cambiar. No quiere decir que se haya conseguido nada todavía, pero es lo que abre cierta esperanza de que algo puede pasar. Muy bien, muchísimas gracias, Ignacio. Una vez más ha sido un verdadero placer tenerte aquí en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias, un abrazo para todos. Así hemos estado dialogando con el doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesagui, en la mañana del Periodístico del 10.